España. Nos va a acompañar Edorta Larrari, director de Desarrollo de Negocios Regional en Tecnalia, licenciado en Químicas, máster en Matemáticas y Superficies y máster en Marketing. Cuenta con más de 30 años de equipos directivos y comités ejecutivos de empresas intensivas en conocimiento y órganos de gobierno de entidades de I+D+I y es experto principal a nivel internacional para el Banco Mundial en Kazajstán y en Portugal, así como a nivel nacional en España, Asturias y en Aragón, de la mano de Infide. Es High Level Expert para la Comisión Europea en la elaboración del quinto programa marco de I+D+I. También fue director de tecnología en el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco entre el año 2009 y 2013. Responsable de políticas, planes y programas de I+D+I para empresas y para la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con este tremendo currículum, con la presencia de Edorta, le damos la bienvenida porque él nos presenta el tema del día de hoy. En tiempos de crisis, colabora para reactivar. Bienvenido, Edorta, es un gusto tenerte aquí virtualmente en Chile. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, hablar el último tiene sus condicionantes, ¿no? Y una es que prácticamente voy a hablar de cosas que ya han hablado todos los anteriores. Lo bueno es que les sonará de lo que voy a hablar. Me pidieron desde ASIVA una ponencia hoy sobre colaboración para reactivar en tiempos de crisis. Quiero agradecer a ASIVA el brindarme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y tratar de plasmar la experiencia del País Vasco en la gestión de crisis, y voy a remontarme casi 40 o 50 años, pero creo que es relevante porque los conceptos han ido evolucionando, pero están ahí, y la capacidad de colaboración es la que nos ha ido haciendo avanzar de forma exitosa. Bueno, sin más, y saludando a todas las autoridades y a todos los asistentes, voy a dar paso a la presentación. Me gustaría estar con ustedes ahí en Villa del Mar, pero entiendo que será en otra ocasión. No consigo que avance la presentación. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, hay veces, y el título de la ponencia dice en tiempos de crisis, ¿no? Hay veces que la crisis actúa como un catalizador, nos pone en evidencia o nos pone ante una posibilidad de actuar de manera diferente o ante una necesidad de reinventarnos, ¿no? Ese es el doble efecto de la crisis, que por un lado te agarra y te castiga, pero por otro lado te hace crecer si consigues la respuesta adecuada, ¿no? Decía el ministro hoy por la mañana que la velocidad del cambio, la aceleración del cambio es terrible, ¿no? Ya lo decía el símil que planteaba Luis Carroll a través del espejo en 1871, ¿no? Donde la Reina Roja tenía que correr todo el rato para permanecer en el mismo sitio, con Alicia. Pues la verdad es que en los procesos empresariales y en los mercados tan globales tenemos que correr todo el rato para no perder el sitio, y tenemos que correr el doble para poder avanzar posiciones. La clave de esto está en que ahora mismo la socialización del conocimiento es prácticamente inmediata, se produce en un chasquido de dedos. Se pueden imaginar por un momento cómo hubiera sido el mundo si hubiera habido un youtuber en la edad de piedra que explicara a todos los habitantes del globo cómo hacer fuego. Pues realmente hubiera sido diferente, ¿no? Esa es la gran diferencia que tenemos ahora, que tenemos acceso al conocimiento en la punta de los dedos, en nuestros ordenadores, capacidad de conectarnos con cualquier rincón del mundo, y eso hace que la aceleración del cambio se produzca de manera drástica. Es importante esto porque hace que la competencia nuestra
y nuestra posición de mercado sea muy difícil de sostener de manera aislada. Por esto nos lleva a tener que colaborar. Y ahora voy a dar algunos ejemplos, como la máquina de escribir, las reglas de cálculo, los rollos, los carretes fotográficos, las casetes o los compact discs, el VHS o incluso el teléfono móvil de Nokia. Todos pensaban que tenían el mercado controlado, el mercado copado, la mejor tecnología disponible en cada momento, y todos ellos los barrieron de la noche a la mañana. La realidad es que el cambio es terrible. Y ahora voy a hacer un poco historia. Principios de los años 80, y en la década entre los 80 y los 90, en el País Vasco se produjo un grave elemento de desindustrialización. Vamos a decir que los altos hornos de Vizcaya dejaron de ser competitivos frente al acero que venía de Polonia, la construcción de barcos dejó de ser competitiva frente a los barcos que empezaban a construirse en serie en Corea, y teníamos un entorno altamente industrial, pero basado en siderurgia y en metalurgia, y de repente aquello colapsó. Se cerró todo y entramos a grandes conflictos laborales y algunas zonas de territorios como la margen izquierda de Bilbao con tasas de paro por encima del 40%. Eso sí fue una crisis y no lo de la pandemia, como digo yo. Pero bueno, realmente fue otra crisis, una crisis muy local. La pandemia es una cosa muy seria, pero realmente el impacto sobre la economía real en el País Vasco fue dramático. Había que hacer algo. Las instituciones optaron por crear una cosa que se llamó SPRI, Sociedad para la Reconversión Industrial, porque había que transformar toda la industria, y habilitaron dos palancas de transformación. La creación de los centros tecnológicos, que hoy en día nos configuramos bajo el Basque Research and Technology Alliance, y la creación de los clústeres como elementos de definición y soporte a la política industrial y de transformación del tejido productivo del país. Bueno, 40 años después, Bilbao es una ciudad absolutamente diferente. Aquí es donde estaba toda la producción de barcos, toda la industria. Es una ciudad con una ría limpia, con arquitectura de vanguardia, y donde antes teníamos construcción de barcos, tenemos ahora palacios de exposiciones y congresos. Lo mismo en San Sebastián, otra de las grandes capitales vascas, que pasó de ser un destino turístico de relevancia a ser un polo de innovación claramente identificado en el panorama europeo, donde incluso la cocina se ha llevado y se ha elevado a la formación universitaria, y donde, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues Viralgen, que es la parte de fabricación de vacunas de la Bayer, ha decidido que San Sebastián sea la sede de su planta, por el entorno innovador que tiene acceso en donde se ha colocado. Igualmente, Vitoria ha pasado de ser una pequeña capital a ser uno de los referentes de ciudad verde europea. Toda esta transformación tiene su palanca en estas decisiones que se tomaron 40 años atrás. Quiero decir que esa es una de las claves que nadie ha citado, pero que está implícita en todo esto. Es decir, podemos crear sistemas, podemos montar centros tecnológicos, podemos hacer política industrial, podemos hacer elementos transformadores, pero tienen que ser elementos sostenidos a lo largo del tiempo. No vale una apuesta hoy, otra diferente mañana, y ahora lo desmonto porque ha cambiado el gobierno, y pasado mañana monto otra distinta de las dos anteriores, y al final, para mí, desde mi experiencia, tanto en la parte de la función pública, que he estado en la administración, y en la parte empresarial o en la parte de centros tecnológicos, la sostenibilidad en el tiempo es la clave del éxito de estas políticas del País Vasco.
Bueno, pues colaborar para ser competitivos en los mercados fue la premisa. Articular los clústeres como elemento de interlocución del gobierno y articular los centros tecnológicos como elementos de aporte de nuevo conocimiento a un nuevo tejido empresarial emergente que se estaba gestando en aquel momento. La transformación de la industria tenía que apoyarse en nuevo conocimiento y en conocimiento aplicado y que trabajara de la mano con las empresas. Ahí la universidad tiene su rol de generación de conocimiento, como nos contaba antes Daniel, pero la realidad es que los plazos, los tiempos y los contenidos de la investigación de la universidad no siempre están acordes con las necesidades, demandas y sobre todo con los plazos que requiere la transformación de la empresa o la competitividad empresarial. Bueno, voy a ir viendo ambos casos, el caso de los clústeres del País Vasco. Pues bueno, de la mano de Michael Porter, de la Harvard Business School, se lanzó la política de clústeres cogiendo dos vertientes, una top-down, es decir, desde la demanda de las empresas, con cosas que ya existían, con asociaciones empresariales o agrupaciones empresariales que ya se estaban juntando para demandar al gobierno vasco cosas, como otros elementos donde el gobierno vasco identificó nichos de actividad industrial que estaban desapareciendo y que había que renovar con otros nuevos y necesitaba poner de acuerdo a los agentes para que empezaran a trabajar de la manera conjunta. Ese doble enfoque nos llevó a un primer mapa de clústeres, aquí hablamos de la triple hélice, como se ha hablado también anteriormente, y hablamos de política industrial, ¿no? Esta es un poco la evolución de los clústeres en el País Vasco. Se crean unos inicialmente a principios de los años 90, se venía ya hablando desde los 80 de cómo vertebrar esto. El foco lo ponen en la planificación estratégica, es decir, cómo alineamos las estrategias industriales con las estrategias y prioridades del país y al revés, cómo alineamos la política industrial del país con la transformación necesaria de la industria del País Vasco. Ese es un camino que se ha ido andando, luego se han ido integrando nuevos segmentos, nuevos actores, el clúster de alimentación, el clúster de salud, la siderurgia, cosas que hasta ahora funcionaban más en independiente, pues bueno, han ido reactivándose y cogiendo peso y de alguna forma es una política que ha ido avanzando y que se continúa a día de hoy reforzando, revisando y actualizando cada vez que hacen en el gobierno vasco un plan de industrialización. Se habla de los clústeres y cada vez que se habla de nuevas estrategias, de fabricación avanzada, del plan de ciencia y tecnología, los clústeres tienen un papel relevante en la definición de esas políticas. Ahora estamos bajo el RIS 3. El RIS es las siglas de Regional Innovation Strategy y el 3 es porque es el tercer ejercicio que la Comisión Europea ha pedido hacer a las regiones en Europa. ¿Por qué un tercer ejercicio? Porque bueno, el RIS 1 y el RIS 2, desde mi punto de vista, fueron más definiciones regionales de desiderandos basados en titulares. Es decir, tú podías coger el RIS 2 del País Vasco y decirle al Word, donde pone País Vasco, que ponga Baden-Württemberg. Y te salía la estrategia de innovación regional de Baden-Württemberg. Y ponías Île-de-France y te salía la de Île-de-France. Porque todos queríamos hacer movilidad sostenible, eficiencia, sostenibilidad, biociencias, nanotecnologías y demás. Todas eran iguales. Eran definiciones regionales de innovación, estrategias regionales de innovación de consultoría. Perdóneseme la expresión, pero cuando lo haces con las grandes consultoras,
Lo difícil es luego aterrizarlo en el territorio, ¿no? Pues bien, esa es la gran diferencia que tiene el RIS3 europeo, que en este ejercicio RIS3 lo que se nos ha pedido es: dime cuál es tu estrategia de innovación regional, pero anclámela sobre las empresas que tienes en el territorio, sobre las capacidades científico-tecnológicas que tienes en el territorio y sobre tus realidades. Y entonces la cosa cambia, porque claro, hay cosas que dejan de tener sentido o que pierden peso. En este momento la estrategia nuestra del País Vasco se centra en energía. ¿Por qué? Porque tenemos un key player a nivel mundial que se llama Iberdrola, que es una gran empresa tractora con toda su cadena de valor en fabricación avanzada, porque el País Vasco es un país manufacturero. Desde los tiempos aquellos de la siderometalurgia somos una región que fabrica cosas, que produce bienes, componentes de automoción, componentes electrónicos, máquina, herramienta. Es decir, sabemos fabricar, fabricamos bien y queremos seguir siendo relevantes en fabricación. Y una tercera pata que se aleja un poco de lo razonable en ese anclaje, que es mantener la apuesta por las biociencias. Si bien la apuesta de biociencias en el País Vasco comenzó en 2010 con el BioBasque 2010, que comenzó en los años 2000, ¿no? La realidad es que no está tan sustentado en la parte de tejido empresarial, sino que está más sustentado en la parte de tejido científico-tecnológico. Bien, los clústeres tienen en el País Vasco un programa de apoyo y se hace una diferencia en lo que es el clúster y lo que es la oficina clúster, ¿no? Y lo que se financia es las actividades de esa oficina y parcialmente las actividades del plan de acción anual de cada clúster. Un programa de 3 millones de euros que además se combina con otros programas como son los de I+D y los de internacionalización para financiar los proyectos que cada clúster va definiendo. Bueno, además de un programa de financiación más o menos generoso, hay otro tipo de apoyo desde el gobierno vasco, que es la colaboración permanente entre el gobierno y sus entidades con los clústeres, lo que llaman el Observatorio de Tendencias Económicas, que lo realiza el gobierno y lo proporciona a cada clúster, la organización de un encuentro anual, bueno, y la participación en esos grupos de trabajo y en esa definición de la política industrial del País Vasco, ¿no? ¿Dónde seguimos avanzando? Pues bueno, en seguir avanzando qué es lo que proporciona el clúster a cada miembro del clúster y al país como organización clúster, cómo se internacionaliza el clúster y las organizaciones clúster, intercambio de buenas prácticas, financiación más sostenible y vamos a decir que bueno, pues no voy a entrar en mucho detalle, pero sí decir que la participación de los clústeres en esa definición, por ejemplo, del RIS3 que tenemos aquí, la prioridad de energía, hay 8 grupos de trabajo con 234 participantes, 136 organizaciones, donde hay 7 clústeres que participan, 8 clústeres que participan, 7 agentes de I+D entre los países de tecnología. Es decir, un proceso muy participativo donde se ponen ideas encima de la mesa que vienen del colectivo empresarial, que vienen del colectivo investigador y se lanzan propuestas de líneas estratégicas de actuación para los próximos años. Bueno, además de eso, pues se colabora internacionalmente haciendo proyectos de benchmarking con otras regiones en el resto de Europa que financian normalmente programas de la Unión Europea. El otro caso, que es hablar de los centros tecnológicos vascos, no quisiera entrar a hablar de lo mismo que ha hablado Daniel Casillas,
y a decir somos más grandes, facturamos más o menos o tal. No, no tiene sentido. Pero vamos a decir que las mismas transparencias que ha usado Daniel las podría usar yo y al revés. Los centros tecnológicos vascos nacemos no como un fin en nosotros mismos, no como alguien que trata de ser el más listo del barrio o el que más conoce o el que más sabe de un tema, sino que nacemos con un propósito que es desarrollar, adaptar e implantar en el tejido industrial nuevas tecnologías transformadoras. Nacimos como un elemento de soporte y de colaboración con las empresas. Daniel nos presentaba los TRLs. La innovación se produce cuando se llega al mercado. Mientras tanto, tengo ideas o tengo estudios o tengo pruebas. Y la innovación, como luego veremos, es un proceso necesariamente colaborativo. Para yo poder llevar una idea o un conocimiento que tengo hasta el mercado, necesito colaborar, necesito juntarme con gente, necesito cooperar. Bueno, el caso del Sistema Vasco de Innovación además está reforzado por una serie de políticas sostenidas en el tiempo de ciencia, tecnología e innovación que refuerzan, ya veis aquí el RIS 1 y el RIS 2 que hablábamos antes. Bueno, ahí es donde realmente se va creciendo como país que tiene un sistema vertebrado de ciencia, tecnología e innovación. Difícil de construir, pero que hay que sostener en el tiempo. Y va creciendo, se construye desde una base de oferta, dice, creo que el tejido empresarial vasco va a necesitar esto y aquí fundamentalmente es financiación pública y vamos avanzando a políticas combinadas de oferta y demanda, dice, necesidades empresariales, qué respuesta damos. Ahora veremos un poco el modelo vasco de financiación de centros tecnológicos, que es muy exigente en la parte de colaboración con mercado. ¿Y dónde estamos los centros tecnológicos? Pues ya lo decía Daniel con otra transparencia, pero estamos ahí. Entre ese podemos estar desde el conocimiento de la generación básica, colaborando con la universidad, hasta el lanzamiento de startups. Pero realmente nuestro territorio natural es coger una prueba de concepto y convertirla en un producto industrializable, de la mano de la industria. Bien. Tecnalia es uno de los centros tecnológicos más antiguos. Realmente Daniel ponía fecha de creación en 1998. Bueno, la historia va mucho más atrás, ¿no? Vamos a decir que Tecnalia se construye sobre la base de 8 centros tecnológicos anteriormente existentes. El más antiguo es la Bain, que nació en 1955, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, y además en el momento de su creación era un laboratorio de la Escuela de Ingenieros, vinculado mucho a la industria de la construcción, que en esa crisis de los 80 se transforma en centro tecnológico, igual que INASMED, que venía de 1962 de la Asociación de Fundidores, se reconvierte a centro tecnológico y luego se crean otros centros, como Robotiker, Gaiker, promovidos desde la administración pública para fortalecer el nuevo tejido empresarial emergente que necesitaba el País Vasco y que luego en 1998 decidieron empezar a explorar pues una cosa que llamaron Corporación Tecnalia, que era juntarse para ser más capaces, más competitivos y más eficaces en su misión, que culminó en 2010, estando yo de director de tecnología del Gobierno Vasco, que firmamos la fusión de Tecnalia, la integración plena de los 8 centros tecnológicos previos. Esta semana hemos presentado un nuevo plan estratégico y ampliamos nuestro objetivo, pasamos de transformamos el conocimiento en PIB, que era nuestro lema hasta ahora, y mantenemos esa creación de crecimiento, pero además nos marcamos un objetivo de tener un mayor impacto en la sociedad, más allá del impacto empresarial.
Edorta, Bueno, somos el mayor centro de España. Estamos en el País Vasco, pero tenemos oficinas en Cádiz, en Madrid, en Zaragoza. Tenemos algunas oficinas o representantes en otros países. Estamos embebidos en el ecosistema vasco de agentes, que no voy a entrar a explicar ahora, pero que al que tenga interés se lo explico con detalle porque he sido parte de su creación y de su gestión muchos años. Y tratamos de hablar de personas. Yo creo que era Ricardo Guerra el que hablaba de la relevancia de las personas, ¿no? La colaboración, aunque hablamos de colaboración entre empresas en el caso de los clústeres o de colaboración con agentes de innovación en el caso de los centros tecnológicos y su colaboración con las empresas, realmente la colaboración la hacen las personas. Y hablamos de colaboración entre personas. Hablaba Alejandro de lo malo que son los egos para los equipos. Pues para la colaboración entre personas y entre entidades, pues son igualmente malos. Es decir, en este camino de la competitividad empresarial es importante que dejemos el ego en el cajón de casa y vayamos a las reuniones en un espíritu de colaboración que nos hará crecer a todos y también crecer a nuestro ego. Bueno, somos 1.400, más o menos un poco más hombres que mujeres, 267 doctores y 31 nacionalidades diferentes, abiertos, plurales, que tratamos de, si leéis luego con detenimiento esto, la presentación de Tecnalia está llena de colaborar, de compartir, de otra vez colaborar, otra vez compartir, de compromiso con el resultado. Es decir, la historia de la innovación es una historia de combinar necesidades y soluciones, de combinar personas, de combinar conocimientos de nicho con conocimientos tecnológicos, de combinar personas, combinar equipos, combinar organizaciones. Bueno, y además combinar con éxito, tratando de, como decía el ministro Andrés Cubé, Edorta, quiero hacerte una consulta. ¿Es posible que en algún momento podamos abordar? Porque tenemos preguntas para ti. Vale, yo cuando queráis, o no sé si quieres hacer las preguntas en medio, si acabo y hacemos las preguntas, como prefiráis vosotros. Te hago directamente, ya que te interrumpí, y te voy directamente a la región del Biobío, que pregunta, ¿qué recomendaría para Chile, un país muy centralizado? Bueno, yo en Biobío estuve, tengo la suerte de haber visitado Chile, estuve en Biobío y estuve, en una iniciativa que trataba de identificar un sistema regional, ¿no? Vamos a decir que para los países muy centralizados se corre el riesgo de que la innovación en las empresas que no están en el centro neurálgico del país quede como lejana. Al final la innovación, como decimos, es un proceso de confianza, es un proceso de combinar cabezas, de combinar personas. Y eso, como dicen, el roce hace el cariño, ¿no? Realmente tienes que encontrarte, tienes que ir generando esa confianza. Sí es cierto que las distancias cada vez son menores y que nos movemos, a pesar de con la salvedad del COVID, cada vez más y es más fácil conectarnos, pero realmente hay una componente local que el País Vasco ha explotado sobremanera y que es un caso de éxito, ¿no? Veíamos también Eurecat, que es un planteamiento en Cataluña, que también es otro caso de éxito. Es decir, una cosa no está reñida con la otra. Lo que pasa es que normalmente a nivel de país suele estar más vinculado un sistema como el CSIC, el Consejo de Investigaciones Científicas, o las grandes universidades.
el tocar la pyme, la pyme, la pequeña y mediana empresa, necesitas estar cerca. Es decir, necesitas estar pisando el terreno. Nosotros tenemos que trabajar con las empresas. Por cada euro que invierte una empresa, tenemos 10,3 euros. Pero además sostenemos o generamos empleo, de acuerdo a los estudios que tenemos, ¿no? Pero además para el País Vasco incide directamente sobre el PIB e incide además en el retorno fiscal porque se generan beneficios empresariales. Pero la centralidad o no centralidad son elementos difíciles porque por otro lado es necesario sostener el tiempo y concentrar apuestas. Tú no puedes sembrar de todo cada vez y entonces hay que concentrar apuestas. Yo a nivel regional creo que hay que hacer una concentración mayor de apuestas y sin ningún problema decir, mi región no va a tener biociencias. ¿Por qué? Porque no tengo industria farmacéutica, porque no tengo tejido empresarial que vaya a absorber mi conocimiento, porque voy a tener que ir a vender fuera de mi región. Y es mucho mejor que me dedique a la energía, porque tengo viento, porque tengo sol, porque tengo empresas, porque tengo... y me dedico a ello, o a los procesos agroalimentarios. Es decir, cada región tiene sus fortalezas y yo recomendaría anclar los sistemas de ciencia, tecnología e innovación sobre las fortalezas que tiene cada uno. O a los procesos agroalimentarios. Es decir, cada región tiene sus fortalezas y yo recomendaría anclar los sistemas de... Ahora me oigo con eco. Sobre las fortalezas que tiene cada uno. O a los procesos agroalimentarios. Es decir, cada región voy a seguir. Yo recomendaría anclar los sistemas de... Ahora me oigo con eco. Sobre las fortalezas que tiene cada uno. O a los procesos agroalimentarios. Es decir, nosotros te estamos escuchando bien, Edorta. Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, por otro lado, no sé si tienes más preguntas o si continúo. La segunda pregunta fue, en base a la que contestaste, también fue, Vale, de acuerdo, gracias. sentimos la respuesta, pero queremos dejarte un mensaje, porque de la persona que escribió del Bio Bio, escribió específicamente que espera tenerte de vuelta por su zona en alguna otra oportunidad y te manda muchos saludos. Pero queremos dejarte un mensaje, porque de la persona que te invitamos, por favor, a llegar a la conclusión, en honor al tiempo, de vuelta por su zona en alguna otra oportunidad y te manda muchos saludos. Pero queremos dejar un mensaje, porque de la persona que te invitamos, por favor, a llegar a la conclusión, en honor al tiempo. Muy bien. Bueno, pues al final nosotros, hablaba antes del modelo del País Vasco de financiación de los centros tecnológicos como un modelo exigente. Nosotros tenemos un modelo que nos obliga a hacer el 50% de nuestros ingresos con empresas, bajo contrato. Es decir, tenemos un modelo que todos los centros, Daniel Casellas planteaba antes, ¿no? Necesitamos hacer proyectos propios. ¿Para qué? Para aprender cosas nuevas. Si solamente hiciéramos proyectos con empresa y venderíamos conocimiento a la empresa, llegaría un momento que tendríamos que echar la persiana porque no tenemos nada nuevo que enseñar. Tenemos que mantener un aprendizaje permanente para poder mantener la rueda de la transferencia de tecnología a la empresa de forma permanente, ¿no? Y eso lo hacemos con un modelo, en el caso del País Vasco, en equilibrio, un modelo 50-50. 50% traccionamos fondos públicos para hacer proyectos propios y aprender cosas nuevas, y el 50% lo trabajamos con las empresas de manera directa, bajo contrato, ¿vale? Este es importante porque dice, nuestro objetivo es ser el socio tecnológico de cualquier empresa, de cualquier tamaño, sea cual sea su necesidad de I+D. Es decir, hay veces que las empresas piensan que la innovación es una cosa solo para las grandes empresas o para... No, ahí está la clave de colaborar, ¿no? Bueno, nuestros ámbitos de actuación, que no voy a entrar, se los dejo en la presentación, o los ámbitos de relación, ¿no? Podemos desde hacer trabajos de generación de las estructuras de innovación en las pymes hasta hacer trabajos de ser el socio estratégico de innovación con clientes, ¿no?
con grandes empresas o con pymes muy innovadoras, ¿no? Y tratar de avanzar con cada empresa en esta escalera de la innovación estratégica. Bueno, Edorta, sí. en honor al tiempo, te queremos agradecer, te queremos mandar un abrazo gigante. Estamos llegando por una situación de transmisión y por cumplir con la responsabilidad de las personas presentes, mandarte un abrazo y agradecer tu exposición el día de hoy. Muy bien. Queremos nosotros también agradecer a todas nuestros expositores, Madani Sahari, Alejandro Cremades, Daniel Casellas y Edorta Larrauri, quien ha sido gentilmente y ha entendido el proceso de lo que significa hoy nuestro Summit Empresarial #Conectados 2021. También quiero agradecer a todas las personas que han estado presentes el día de hoy por estar atentos y respetuosamente escuchando a cada uno de nuestros expositores, a todas nuestras autoridades y también a todos nuestros auspiciadores. Me refiero a IST, Claro Empresas, INACAP, UNAP, Mutual de Seguros, Al Mágico BR, El Sauce, SEAL y también a nuestros media partners, empresas El Mercurio de Valparaíso,